Bueno, ¿cómo está Guillermo? Te saludo Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Queremos presentarlo, Guillermo Carbona. Bueno, eh, va a estar hablando justamente sobre lo que ocurrió sobre el bloque legislativo del Frente para la Victoria. Sí. Integra el bloque legislativo del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación. Integra además las comisiones de Agricultura, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Vivienda y Ordenamiento Urbano. Es abogado. Estamos hablando de varios temas. Queremos que nos des tu punto de vista. Estuvimos leyendo también la página de Facebook, Sí. también por internet, sobre lo que ocurrió con Malvinas, la relación con Reino Unido y la relación con Argentina. ¿Qué te merece esto? Si bien ya lo publicaste para que la audiencia te escuche la opinión, si fue Sí. realmente favorable este tratado bilateral que se está llevando adelante. Bueno, con todo gusto. Les agradezco mucho la comunicación. Antes que nada, una pequeña acotación. Sí. Actualmente ocupo la vicepresidencia primera de la Comisión de Relaciones Exteriores. No soy el presidente. Fui presidente de la comisión hasta diciembre del 2015. Ajá. Miren, venimos expresando una gran preocupación por el curso que está teniendo la relación entre el gobierno argentino y el gobierno británico. La preocupación la hemos expresado desde el propio momento en que el presidente Macri asumió la presidencia de la Nación, porque ya existían algunos indicios respecto de un nuevo tipo de relación con el Reino Unido que se preanunciaba como, desde nuestra perspectiva, inconveniente para los intereses de la Argentina. Antes de que asumiera Macri, estuvo en Londres Fulvio Pompeo, quien actualmente es secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, y comprometió a los británicos que el área, lo que había sido creado como Secretaría de Malvinas, no iba a existir en el gobierno de Macri en el caso de que fuera electo presidente. Efectivamente, así ocurrió. Una de las primeras decisiones que toma la canciller Malcorra al asumir su cargo es desjerarquizar el área de Malvinas, colocándola con un rango inferior de subsecretaría. Ya eso había generado preocupaciones. Lo mismo ocurrió cuando el presidente Macri se reunió con quien entonces era el primer ministro británico, David Cameron, y allí vimos que no hubo una reivindicación de soberanía argentina y se planteó trabajar sobre una agenda que no incorporara el tema de la soberanía. Fueron produciéndose un encadenamiento de hechos que derivan en la suscripción de un acuerdo que se le dio la forma de comunicado conjunto entre ambos gobiernos, en donde ya explícitamente se excluye la cuestión de la soberanía, apelándose a la figura del paraguas de soberanía, y por otro lado se generó una situación de una serie de compromisos argentinos que desde nuestra perspectiva, e incluso desde la perspectiva, les diría, de los más destacados especialistas en derecho internacional, no resulta conveniente para nuestro país. Básicamente les pongo énfasis en tres aspectos. Uno que tiene que ver con recursos naturales. Ese acuerdo compromete que la Argentina va a remover los obstáculos para la producción hidrocarburífera y para la actividad pesquera. Esto implica dejar sin efecto legislación que ha sido dictada por el Congreso Nacional con altísimos niveles de consenso, en la mayoría de los casos por unanimidad, ¿no? La normativa sobre exploración y explotación hidrocarburífera y la normativa relativa a la pesca. Por otro lado, la cuestión militar. En ningún momento se pone en evidencia la amenazante presencia militar británica en el archipiélago. Por el contrario, se habla de cooperación militar. Nosotros nos hemos preguntado qué tipo de cooperación se puede tener con las Fuerzas Armadas de un país que amenaza militarmente a la Argentina
con el establecimiento, sostenimiento y ampliación de una imponente base militar en territorio nacional. Realmente se hace muy difícil pensar en cooperación militar en ese aspecto. Y lo otro que destaco es lo que tiene que ver con un tema que pareciera ser menor, pero que tiene altísimas consecuencias. El tema de los vuelos de Malvinas y hacia Malvinas. Se acuerda avanzar en un programa de vuelos. Se habla de una escala en territorio nacional, pero vemos que todas las negociaciones han ido tendiendo a que no sea la línea de bandera argentina, Aerolíneas Argentinas, la que pueda brindar ese tipo de servicios. Para nosotros la vinculación aérea con las islas tiene que estar acompañada de una reforma de las normas migratorias a los efectos de evitar las exclusiones que hoy los británicos hacen de la posibilidad de que los argentinos viajen e incluso puedan habitar en las islas como hoy un argentino perfectamente puede hacer en territorio británico, accediendo a cualquier lugar del Reino Unido, digamos. Hoy es mucho más difícil para un argentino ingresar o hasta establecerse en el propio Reino Unido que en esa parte del territorio nacional que constituye el archipiélago de Malvinas. Ahora, Alicia Kirchner había, bueno, entre los comentarios también sobre esta situación, claramente, digamos, dejó en claro que los acuerdos deberían pasar por el Congreso Nacional y no por el Ejecutivo. Ahora bien, ¿qué es lo que estaría pasando respecto del petróleo y la pesca, ¿no? Porque hasta que no se resuelva la cuestión de soberanía no debería permitirse, ¿no?, ningún tipo de, digamos, de exploración y demás. Sí, esa es una de las principales preocupaciones que tenemos. Nosotros estamos a favor de el diálogo y la negociación con el Reino Unido en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas, que no solamente invitan, sino que de algún modo obligan a las partes a sentarse en la mesa de negociación. A partir del año 65, con la resolución 2065 de la Asamblea General, se dio un marco a la relación británica que busca, por un lado, que las partes se sienten en la mesa de negociación y que se discute y se resuelva la cuestión de soberanía. Pero además, se establece, a partir de la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, una obligación de no avanzar, de que ninguna de las partes avance en acciones unilaterales. Nosotros venimos viendo cómo el Reino Unido ha incrementado a partir de acciones unilaterales, por un lado, la ocupación militar de las islas y por otro lado el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente recursos pesqueros, y de una manera creciente a partir de procesos de exploración hidrocarburífera, lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad petrolera y gasífera. Esto va en franca violación de la soberanía argentina sobre esos recursos naturales respecto de los cuales nuestro país reclama, ¿no? Así que, sin lugar a dudas, este tema tiene que ser debatido en el Congreso. Hemos pedido que se remita este acuerdo del 13 de septiembre del año pasado. Hasta el momento eso no ha ocurrido, seguimos reclamando esa situación. Claro. Y lo que planteamos es que tiene que haber relación con el Reino Unido, pero el tema de la discusión de soberanía tiene que estar entre los principales, yo le diría, el principal aspecto que debería marcar toda la relación con el Reino Unido de Gran Bretaña. Muy bien, para nuestros oyentes estamos hablando con el diputado Guillermo Carmona y bueno, queremos hacer la última pregunta porque el tiempo es bastante escaso. Respecto de las pensiones por discapacidad, el gran conflicto que suscitó, digamos, este error que comete el gobierno nacional y que después trata de, bueno, de justificar o irse hacia atrás. ¿Qué merece la opinión respecto de eso? Miren, nosotros hace ya un mes que reclamamos por el tema de las pensiones
no contributivas, pensiones que benefician a discapacitados en todo el territorio nacional. Lo hemos hecho con energía, con vehemencia. Yo estoy convencido, a partir de haber seguido todo el proceso de reclamo que hemos hecho, que no se trata de un error, se trata de una decisión que tiene que ver con un programa de ajuste a partir de los compromisos que la Argentina ha asumido con el Fondo Monetario Internacional. Creemos que este tipo de situaciones que afectan a los sectores más postergados, los sectores más humildes, los sectores más afectados además por situaciones como la discapacidad o la existencia de capacidades diferentes, es una muestra de enorme sensibilidad. Sea cual sea el gobierno que tome este tipo de medidas, creo que los argentinos tenemos que rechazarlas y tenemos que repudiar ese tipo de medidas. Y lo que ahora estamos muy atentos, porque el gobierno dice haber dejado sin efecto la medida, que va a revisar los casos. Nosotros creemos que no se pueden generar situaciones de supuesta solución. Lo que nosotros exigimos, y vamos a insistir con este enfoque, es que se tienen que dejar sin efecto las medidas restrictivas que tomó el Gobierno Nacional a través de la Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas, y que no se debe proceder a la cancelación o suspensión de ningún beneficio, salvo en aquellos casos en los que haya un indicio efectivo y la comprobación efectiva de la inexistencia de las causales que dan origen a una pensión. Por eso las revisiones generales, esto de saco la pensión para revisar, afecta derechos adquiridos de sectores vulnerables y por lo tanto nosotros rechazamos. Creo que ha ido creciendo el consenso entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso para que se evite el avance de este tipo de medidas. Esperemos que esto se consolide en los próximos días y que tengamos la confirmación de que el gobierno ha restablecido, que es lo que tiene que hacer el gobierno del presidente Macri, haya restablecido los beneficios de pensión no contributiva a los discapacitados que los tenían reconocidos. Sí, como dice usted, diputado, pareciera, o por lo menos ellos se tratan de explicar que fue un error administrativo. Bueno, hay que estudiar caso por caso. Hay más de 70.000, ¿no? Pensiones por discapacidad, donde bueno, el cobro fue interrumpido este mes, sí. Así que se está trabajando en eso. Claramente las medidas no son inclusivas y bueno, tenemos que pensar más en función de la sociedad en sí, ¿no? Y no de que los números cierren. Así que, bueno, diputado, le agradecemos muchísimo toda esta información. Esperemos que se pueda, bueno, encontrar respuesta frente a todo esto. Nos estaremos comunicando seguramente en un futuro. Gracias, diputado. Gracias a ustedes, que anden muy bien. Hasta luego.